En este vídeo vamos a hablar de la mal llamada, como ya sabemos, fase oscura de la fotosíntesis, o lo que también se conoce como ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin por Melvin Calvin, que fue el que lo descubrió en la década de los 50, ganó el premio Nobel, creo que en el 61 por esto. Y bueno, vamos a verlo. El ciclo de Calvin en realidad es mucho más sencillo cuanto a recordar nombres y moléculas y compuestos y tal, que cualquiera otro de los que hemos visto antes. Lo que ocurre es que hay que entenderlo. Y para entenderlo hay que, jugar con más de una molécula, porque si lo hacemos con una sola molécula, pues no se entiende. Yo he estado pensando con cuántas moléculas lo hacíamos, si lo hacíamos con 3, lo hacíamos con 6. Me he decidido por 3 porque es más realista y bueno, tampoco es... Después no tiene ningún problema, ¿no? Pero si queremos lo podemos contar por 6 incluso al mismo tiempo. Vamos a ver, el ciclo de Calvin empieza con un compuesto, un azúcar, que es una pentosa y no es un aldehído, es una acetona, es una cetosa, que es la ribulosa 1,5-bifosfato. La ribulosa 1,5-bifosfato, vamos a escribir el nombre, ya sabéis que eso significa fosfato, ¿verdad? Es una molécula de 5 carbonos. Yo voy a poner siempre el carbono 1 a la derecha. El carbono 1 tiene un fosfato. El carbono 5 tiene otro fosfato. Por eso es 1,5-bifosfato. En el carbono 2 tiene su grupo ceto, el doble enlace a oxígeno. Y en el resto de los carbonos pues tiene OH, como corresponde a un hidrato de carbono, ¿verdad? Esta es la ribulosa 1,5-bifosfato. Bueno, pues necesitamos 3 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato que se van a unir a otras 3 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua, voy a escribir las cosas cada una de un color para que no os liéis. Y otras 3 moléculas de agua y una reacción en la que se va a combinar una molécula de ribulosa 1,5-bifosfato con una de CO2 y después se van a romper, nos van a producir 6 moléculas de un compuesto que es el 3-fosfoglicerato. Es el ácido glicérico con un fosfato en el carbono 3, es decir, una molécula de 3 carbonos. El carbono 1 tiene el grupo ácido, en el carbono 2 hay un OH, el ácido glicérico, y en el carbono 3 está el fosfato. 3-fosfoglicerato. Este paso, que es el paso fundamental de este proceso, lo realiza una enzima que es el único que hay que saberse de todo el ciclo de Calvin. Es decir, el resto de los enzimas no hay por qué saberlo. Algunos ya es conocido, probablemente lo podéis reconocer vosotros mismos, pero lo único que hay que saberse es el que cataliza la
fijación del dióxido de carbono, es decir, la unión de una molécula de ribulosa 1,5-bifosfato a una molécula de CO2 y su rotura en 2. Esta es una enzima que la voy a escribir por aquí, se llama ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa porque ¿qué hace? Carboxila a la ribulosa, pero también es oxidasa. ¿Por qué es oxidasa? Pues porque oxida grupo cetona a grupo ácido, es una oxidación. Esta enzima es de las que tienen apodo y se le conoce como la rubisco. Rubisco, ribulosa, bifosfato, carboxilasa, oxidasa. Es una enzima enorme, Consta de 14 subunidades, es decir, tiene estructura cuaternaria, 14 subunidades. Pensar, la hemoglobina son 4, y ya es grande. Y además es una mole tan enorme, pues una enzima muy lenta. Viene a procesar unas 4 moléculas por segundo. Una enzima normal puede procesar hasta unas 1000 moléculas por segundo, es decir, es muy lenta, es indispensable. Conclusión, en el cloroplasto tiene que haber una concentración de rubisco tremenda, es decir, llega a ser pues por ahí del 15% de todas las proteínas del cloroplasto. Y claro, esta abundancia en los vegetales y la abundancia del reino vegetal en el planeta hace que sea con mucho la enzima más abundante de toda la biosfera, muy por encima de la hemoglobina, por ejemplo, o de la queratina, ¿no? Así que la rubisco, no os liéis, la voy a quitar de aquí, no os vayáis a creer que cataliza el paso siguiente, porque el paso que cataliza es este primero. Como veis, escribo algunas en mayúscula, otras en minúscula, está bien, no es que yo me esté liando. Bueno, vamos a contar carbonos, porque eso es importante. Tenemos 3 moléculas de ribulosa, que tienen 5 carbonos cada una, es decir, aquí ya tenemos 15 carbonos, más los 3 carbonos que entran de los dióxidos de carbono son 18. Ahora tenemos aquí 6 moléculas de 3 carbonos, son 18 carbonos, de manera que los carbonos no se ha perdido ninguno. Muy bien. El 3-fosfoglicerato ahora va a consumir parte del ATP que se consume en la fase oscura, porque estas 3 moléculas de 3-fosfoglicerato estas 6 moléculas, se van a convertir en otras 6 moléculas de esto es el 1,3-bifosfoglicerato. Lógicamente, para fosforilar esas 6 moléculas es necesario que 6 moléculas de ATP se conviertan, vamos a poner 6 por aquí que no había puesto, en 6 moléculas de ADP. Y los 6 fosfatos son los que fosforilan al glicerato. Estos dos primeros pasos de ribulosa 1,5-bifosfato, agua y dióxido de carbono a 1,3-bifosfoglicerato es lo que se llama la etapa de, vamos a coger otro color,
Tengo más colores, pues vamos a aprovecharnos. Podemos ver. Esta primera etapa es lo que llamamos la etapa de fijación. En esta etapa el dióxido de carbono se fija en 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. A continuación, el 1,3-bifosfoglicerato se va a reducir. El grupo ácido se va a convertir en grupo aldehído. Y para eso otra molécula se tiene que oxidar. ¿Cuál? Pues evidentemente el NADPH. Entonces, estas 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato se van a convertir en 6 moléculas de el grupo aldehído. Aquí sigue estando el fosfato. Son 6 moléculas también de gliceraldehído fosfato. Creo que se coge, ¿no? La cámara lo coge, sí. Gliceraldehído fosfato. Como os digo, para que se reduzcan esas 6 moléculas, otras 6 moléculas de NADPH y 6 protones se tienen que convertir en 6 moléculas de NADP+. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos contando carbono. Teníamos 18 carbonos, seguimos teniendo 18 carbonos, 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, 6 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Por cierto, esta otra reacción, esta otra parte, en la que se reduce el fosfoglicerato a gliceraldehído, se llama fase de reducción. Y con esta fase ya hemos conseguido el objetivo de la fase oscura. Ya está, realmente. ¿Por qué? Porque de estas 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una la vamos a usar para fabricar glucosa, galactosa y cualquier otro compuesto orgánico. Al final acaba saliendo de aquí. Y las otras 5, mediante una serie de reacciones que ni gastan ni ATP ni NADPH ni nos interesan entonces, pues se van a convertir en ribulosa 5-fosfato. Es decir, en esto. Pone tan gracioso con tanto. Vamos a hacer otra cosa. Contamos carbono. ¿Cuántas moléculas? Pues exactamente 3. 3 por 5, 15. 15 y otra que se va aquí de 3, 18 carbonos, exactamente.
18 carbonos, los que teníamos, fijaros. Teníamos 6 moléculas de 3 carbonos, 18 carbonos. Una se queda en el camino, son 3 carbonos. ¿Y cuántos nos quedan? 15. Los 15 carbonos se reconfiguran en 3 moléculas de 5 carbonos cada una. La ribulosa 5-fosfato se fosforila consumiendo ATP ...3, evidentemente. Voy a quitar este 3 de aquí. El primero que puse lo voy a poner arriba. Aquí. Son 3 moléculas. Y se convierte en las 3 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato que listas para captar otras 3 moléculas de dióxido de carbono. Fijar otras 3 moléculas de dióxido de carbono y volver a dar otra vuelta de ciclo. Esta fase última, esta última etapa en la que se recupera la ribulosa para volver a empezar el ciclo, se denomina etapa de regeneración. De manera que así el ciclo de Calvin queda dividido en 3 etapas. La primera de fijación, la segunda reducción y la tercera regeneración. Si damos 2 vueltas del ciclo, o lo que es lo mismo, en vez de 3 moléculas, usamos 6, 6 de ribulosa más 6 de agua más 6 de CO2, darían 12 de 3 fosfogliceratos que gastarían 12 ATP. Eso 12 moléculas en vez de 6, el doble, de 1,3 bifosfoglicerato se reducirían, consumirían 12 NADPH. Ah, por cierto, me acabo de dar cuenta, este fosfato se desprende pero no produce ATP. Es decir, aquí se desprenden 6 fosfatos inorgánicos. Serían 12. Producirían 12 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. De esas 12, 12 quedarían en el camino y 10 regenerarían las 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Si queréis verlo así, si queréis verlo de 3 en 3, son 3 con 3 y 3 dan 6, que después de esas 6, una se queda y 5 continúan el camino y regeneran las 3 de ribulosa. En 2 vueltas habremos conseguido 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se pueden unir. Fijaros, la misma glucólisis, marcha atrás. Gliceraldehído, de las 2 moléculas, una se isomeriza de hidroxiacetona. Se juntan y dan fructosa. Y la fructosa da glucosa. Ya está. Es así de simple. Y esto es. Simplemente, si hacemos la cuenta total, veremos que para producir una molécula de glucosa, que sería, bueno, vamos a ver primero por una vuelta. En cada vuelta del ciclo se consumen 6 y 3, 9 ATP y 6 NADPH. Bueno, la primera cosa que os quiero decir es que aquí me he equivocado y he metido aquí 3 moléculas de agua, no sé para qué, ¿de acuerdo? No hacen falta para nada las 3 moléculas de agua. Son 3 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato, se unen a 3 moléculas de dióxido de carbono, punto. El agua ahí sobraba. Vamos a hacer el balance global de la fotosíntesis, de todo lo que entra, de todo lo que se obtiene, y vamos a juntar las 2 fases. Vamos a empezar por la fase luminosa. Y vamos a ver. En la fase luminosa, 12 moléculas de agua proporcionan 12 pares de electrones que van a recorrer toda la membrana del tiracoide de un compuesto a otro. Esos 12 pares de electrones tienen que pasar
12 veces por el fotosistema 2 y por el fotosistema 1 para producir 12 ATPs y 12 NADPH. Y además tienen que pasar otras 6 veces en la fotofosforilación cíclica por el fotosistema 1 para producir, otras 12 veces por el fotosistema 1 para producir los 6 ATPs que faltan. Es decir, empleamos 12 moléculas de agua. ...12 moléculas de NADP más 18 moléculas de ADP y 18 fosfatos inorgánicos. ¿Y qué más? Pues 12 fotones de 680 nanómetros y 18 fotones de 724 de 700 nanómetros. ¿Y qué obtenemos? De todo esto, ¿qué obtenemos? Pues se nos van a desprender 6 moléculas de oxígeno y se nos van a formar 12 moléculas de NADPH y 12 protones y 18 moléculas de ATP. ¿De acuerdo? Esta es la fase luminosa, ¿verdad? Entran 12 moléculas de agua en la cadena transportadora, con los electrones de esas 12 moléculas de agua pasando 12 veces por el fotosistema 1 y 24 veces por el fotosistema 2, 12 veces, y 24 veces por el 1, absorbiendo un fotón en cada vez que pasan, nos van a desprender 6 moléculas de oxígeno de la fotolisis del agua y además se nos van a formar 12 moléculas de NADPH con 12 protones y 18 moléculas de ATP. Ahora vámonos a la fase oscura. La acabamos de ver. En la fase oscura, para formar una molécula de exosa, que serían 2 vueltas de las que yo he explicado el ciclo de Calvin, serían 6 moléculas de dióxido de carbono, ¿verdad? Se consumen 12 moléculas de NADPH y 12 protones. Se consumen 18 moléculas de ATP. ¿Se consume algo más? Pues no, nada más, ¿no? Los 6 dióxidos de carbono, los 12 NADPH y los 18 ATP. ¿Y qué se obtiene de esto? Pues a ver, se obtiene 2 moléculas de 3-fosfoglicerато, pero que en realidad es una molécula de exosa. Se desprenden 12 NADP más y 12
ADP más 12, perdón, más 12 fosfato inorgánico. Ya está, ¿no? Porque el resto de las moléculas se utilizan para regenerar otra vez el ciclo. Bueno, pues vamos a hacer balance total. A ver. Estas 12 moléculas de NADP+, que se utilizan en la fase luminosa y se convierten en NADPH y protones, durante la fase oscura se vuelven a convertir en lo mismo. Es decir, que esto y los ATP pasan exactamente igual. Fijaros, esto que está aquí a la izquierda está aquí a la derecha, y estas otras formas que están aquí a la derecha están aquí a la izquierda. Luego en el balance quiere decir que entran 12 moléculas de NADP+ y salen 12 moléculas de NADP+, y no pasa nada. Y con el ATP, perdón, estos son 18, anda que estamos buenos. Y con el ADP pasa exactamente igual, entran 18 ADP y 18 fosfatos y sale 18 ADP y 18 fosfatos. Por medio del proceso el ADP se convierte en ATP, pero el ATP se vuelve a convertir en ADP. Luego, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues nos quedan 12 moléculas de agua, nos quedan 6 moléculas de dióxido de carbono y en los productos nos quedan 6 oxígenos y nos queda la exosa. Ya no me cabe muy grande, pero si os acordáis, 6 moléculas de CO2 más 12 moléculas de agua nos dan una exosa y desprenden 6 moléculas de oxígeno, que es exactamente la reacción de la que partíamos al principio. Y decíamos que para que esto sucediera, 12 moléculas de NADPH y 12 protones se tenían que oxidar hasta NADP+, y 18 moléculas de ATP se tenían que convertir en 18 moléculas de ADP, es decir, consumir su energía. Estas moléculas se consiguen en la fase luminosa. ¿Qué nos falta en la ecuación? Pues en la ecuación nos falta esto. Los 36 fotones, 12 fotones superiores a una longitud de onda por encima, con una energía por encima de la correspondiente a 680 nanómetros, y 24 fotones con una energía un poquito más baja, 700 nanómetros. ¿De acuerdo? Podemos añadir esta ecuación teniendo, si consideramos o llamamos a esto la epsilon, la energía luminosa. Dióxido de carbono y agua con la energía de la luz se convierte en un aldehído y desprende oxígeno. Ese es el balance de la fotosíntesis.